Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Mientras miras, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Zebair le dice duras palabras a Dylan. Sin embargo, dice lo más difícil cuando ve a Varán. Dice que si vas con esta mentalidad, no podrás encontrar refugio en ningún lado. Varán no puede soportarlo más. Su puño también termina en su cara. Varán enojado dice, ¿cómo puedes hablarle así a mi esposa? Dylan va a Varán. Le pregunta a Varán, ¿eres consciente de lo que acabas de hacer? No sabía hablar con una mujer, una empleada. Dice que yo también le enseñé. ¿Qué tipo de palabras dicen estas? A medida que la discusión se intensifica, Frat y Gul acuden a ellos. Intenta poner fin a la discusión. Dice que también deberías verlo desde la perspectiva de Frat Dylan. Varán estoy buscando. Pero dice que no ve nada. Dylan le dice a Gul, soy una vergüenza. Le respondería a Zebair Bey. Pero intervino inmediatamente afirma. Gul dice que creo que debemos calmarnos y hablar. Frat le dice lo mismo a Varán. Varán dice que hablaré de ello. Por otro lado, Sabia ve los hechos. Sabia dice que Dylan no debería trabajar con Zebair. Dice que su objetivo es romper las relaciones entre Dylan y Varán. Hablaré con Dylan y le pediré que deje el trabajo. Avin dice que Dylan no aceptará esto. Sabia dice que lo despediré si es necesario. Dylan llega a Varán. Dice que tenemos que hablar. Mientras tanto, Zebair llama a Dylan. Zebair dice que no es tu culpa lo que pasó hoy. Dice que no te sientas mal. Dylan dice que lo siento. Varán se enoja mucho cuando escucha esta conversación. Él pregunta, ¿le pediste disculpas a este hombre? ¿Qué tengo que hacer? Él dice, oh, es bueno, desearía haber dicho que te lo merecías. No creas que todos en el mundo son como tú. Ni Dylan ni tú podéis gobernar el mundo con vuestras propias leyes. Varán dice que sabe algo que lo hizo hacer esto. Frat y Gul hablan de Varán y Dylan. Cian interviene y discuten los detalles de la boda. Mientras tanto, Hassan recuerda el pasado de Frat. Recuerda el plan de Frat para matar a Cian. Hassan planea impedir el matrimonio de Frat utilizando esto. Del otro lado, Jasmine cae con los platos. El plato roto le corta la mano. Arun corre hacia Jasmine asustado. Está en un estado de mucho pánico. Jasmine intenta calmarlo. Mientras tanto, Zebrille y Zebdet observan lo que sucede. Por supuesto, dice que le sientan bien con looks significativos. Varán habla con Kudret. Kudret dice que protejas a Dylan, pero no la pongas en una situación difícil. Varán dice que no podemos hablar con él. Pudiste hablar de todo hasta que llegó Kudret estos días, ¿verdad? Él dice que tú también puedes hacer esto. Varán llega al dormitorio. Tanto Dylan como Varán se dan vuelta y se acuestan. Pero Dylan se levanta y dice, ¿no me pedirás disculpas? Varán, no me disculparé con nadie por proteger a mi esposa. Y añade, lo haría de nuevo. Zebdet y Zebrille toman medidas para investigar si hay algo entre Jasmine y Arun. Cuando Varán discute con Dylan, este va a su estudio. Dylan no puede dormir en su cama hasta la mañana. Entonces Varán llega a la habitación. Sin embargo, no puede entrar por la puerta. Asimismo, Dylan está al otro lado de la puerta. Ninguno de los dos puede dar el primer paso. No pueden dormir hasta la mañana. Mientras Dylan está sentado frente a la ventana mirando hacia afuera, Varán está en la ventana de su estudio. Tuvieron una noche muy difícil. Frat y Gul compraron sus vestidos de novia. Están bastante felices. Sueña con una boda y una luna de miel. Es increíble que todo lo que dice Gul sea cierto. La mesa del desayuno está muy tensa. Azade regresa con Hassan. ¿Qué dicen ellos? Hassan dice que debieron haber tenido una pelea. Cuando se vuelve a discutir el primer tema en la mesa, solo Hassan permanece en la mesa. Todo el mundo ha perdido el gusto. Zebdet habla con Arun al día siguiente. Te pregunta si hay alguien en tu corazón. Por otro lado, está en la cocina con Frat Gul.
Quieren que se pruebe el vestido de novia. Cuando ve a Kader y Frat Gul así, sus ojos quedan deslumbrados. Están bastante felices. Dylan no puede aceptar lo que pasó. Mientras tanto, Baran entra en la habitación. Me dice, ¿viste el cargador? No lo encuentro. Dylan dice que mires en el cajón. Baran dice que no está aquí. Sin embargo, su objetivo es intentar hablar con Dylan. Suena el teléfono de Baran. La persona que llama es la señora Ipek. Hablan de diseño. Por otro lado, Sabia llega a Zebair. Le entrega el teléfono que tiene en la mano. Él dice mira. Zebair dice que miremos. Sabia dice mira quién es. Sabia llama a Zebair el hombre que usted utilizó en el negocio del contrabando. Le pregunta qué está diciendo. Zebair dice que no le tengo miedo a tu genial yerno. Sabia dice que tengas miedo de tu padre, no de Baran. ¿Qué te hará tu padre si escucha esta conversación? ¿Qué hará tu padre si descubre que estás tratando con los Karabey? Él dice que tengan cuidado. Zebair se vuelve loco. Por otro lado, Hassan llega a Gul. Le pregunta, ¿sabes todo sobre Frat? Rosa dice que sí. Sin embargo, Gul no quiere creerlo. Hassan dice que vayas y le preguntes a Frat sobre esto. Gul se acerca a Frat con su vestido de novia. Se sorprende mucho cuando ve a Gul con su vestido de novia. Frat pregunta, ¿te molestó mi padre? Él toma la mano de Gul. Rose suelta su mano. Entonces Gul dice que intentaste matar a Cian. Él dice, ¿es verdad? Él pregunta, ¿realmente ibas a matar a Cian? Frat permanece en silencio. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.